Recientemente fue publicado el volumen 111 del manga de One Piece, y junto a él, nuevas preguntas y respuestas para la sección SBS, en la que el autor Eiichiro Oda responde algunas de las interrogantes de los fans, en su mayoría cómicas y sin importancia, pero aquí y allá nos deja alguna pista o revelación enigmática. Aunque suelo hablar de los SBS en una sección que actualizo cada 5 volúmenes, en esta ocasión creo que es necesario profundizar en una pregunta en específico relacionada con el despertar de las frutas del diablo, porque creo que aunque es una pregunta corta, las implicaciones que tiene son gigantescas. Habrá información reciente del manga en este video, así que doy el aviso de spoiler para quienes no vayan al corriente. La pregunta en cuestión es la siguiente. Shaka dijo que cuando los usuarios de fruta del diablo despiertan sus habilidades, frecuentemente sucede que su naturaleza es completamente dominada, así que, ¿los guardias de Impel Down fueron originalmente humanos que fueron dominados por las frutas? Oda responde, así es, Lucci, estás en riesgo. El asunto de que los guardias de Impel Down sean Zoan despertados no es nada nuevo. Sin embargo, el que Oda hiciera ese comentario sobre Lucci cambia todo lo que yo y muchos creíamos que sucedía. Verán, antes de esta pregunta mi opinión sobre los despertares Zoan era la siguiente. Debido a que las frutas Zoan tienen voluntad, si éstas llegan a despertar, pueden pasar dos cosas. Una es que la voluntad de la fruta supere a la del usuario y entonces lo domina, como con los guardias de Impel Down. A eso yo le llamaba un despertar fallido. La otra es que la voluntad del usuario compatibilice con la voluntad de la fruta, en cuyo caso sucede un despertar exitoso. Y así tenemos personajes como Luffy, Rob Lucci y Kaku. En mi opinión, el éxito del despertar dependía tanto de la fuerza del usuario como de su compatibilidad con la voluntad de la fruta que poseía. Así, por ejemplo, yo justificaba que Lucci despertó su fruta debido a su carácter sanguinario, que se alinea muy bien con la naturaleza violenta de los Zoan carnívoros como lo es el leopardo. Esta teoría la utilicé para proponer que Nerona Imu es un usuario de una fruta del diablo parecida a la de Nika, pero opuesta, en donde la voluntad de la fruta superó a la del usuario y entonces el personaje que conocemos no es precisamente el rey fundador Nerona Imu, sino el poder de la fruta que tomó el control de su cuerpo. Sin embargo, esa teoría tenía un problema. Los despertares fallidos, como yo les llamo, parecen verse ausentes y sumisos. Claro, ninguno de los guardias de Impel Down es un Zoan mitológico, y ahí es donde creo yo que podría estar la diferencia. Toda la especulación que mencioné sigue siendo válida, pero ahora Oda añade una nueva mecánica. Es posible que un usuario despertado exitoso, por causas que por el momento son desconocidas, pierda el control de su fruta del diablo y pase a convertirse en un Zoan despertado fallido. Esto no se dijo explícitamente, pero es una conclusión lógica de la pregunta del SBS, pues Oda nos está introduciendo la posibilidad de que Lucci en algún momento pierda ante la voluntad de la fruta de leopardo y se convierta en un Zoan fallido, ausente y sin su conciencia de humano. Lo mismo va para Kaku y posiblemente también para Luffy. Eso le da un nuevo riesgo a la transformación del Gear Fifth y en general a cualquiera que intente despertar una fruta del diablo Zoan por tiempo prolongado. Dada la brevedad del comentario de Oda, no queda claro si la dominación de la voluntad de la fruta puede ocurrir en un momento de debilidad por parte del usuario, o bien si es una cuestión más bien crónica en donde con cada despertar se va incrementando el riesgo de posesión hasta que llega un momento que es inevitable. Si el primer caso es el que es verdad, entonces es interesante porque en cualquier punto de la historia Luffy podría perder el control, muy al estilo de otros protagonistas del shonen como Naruto o Ichigo, incluso Goku. Todos ellos primero perdían el control y luego aprendieron a controlar sus transformaciones. Luffy sería interesante en el sentido de que él siempre estuvo bajo control, pero de pronto podría perderlo. Si el segundo caso es el correcto, entonces el uso desmedido del Gear Fifth podría llevar a ese escenario en donde Luffy pierda el control. Hasta ahora Vegapunk no ha mencionado nada sobre un riesgo del despertar prolongado de frutas del diablo. Y más bien en el capítulo 1069 de One Piece, Shaka simplemente se impresiona al ver a Lucci y a Luffy
y menciona que la mayor parte del tiempo los despertares Zoan se sobreponen a la mente del usuario. Sin embargo, a mí me queda claro que Vegapunk no lo sabe absolutamente todo sobre las frutas del diablo y por lo tanto, tal vez él mismo desconoce que exista ese riesgo aun y cuando un usuario Zoan ya ha podido despertar exitosamente antes. Por supuesto, todo esto solo ayuda a la teoría de que Imu en efecto es un usuario Zoan o similar que despertó pero que eventualmente perdió el control de su poder y quedó en un estado poseído. Además, añade la posibilidad de que los guardias de Impel Down sean personajes mucho más interesantes de lo que pensábamos. Tal vez alguno o todos ellos fueron en el pasado guerreros poderosos que controlaron su poder Zoan despertado, pero que en algún momento perdieron el control y quedaron en ese estado ausente. ¿Se imaginan que ellos fueran en el pasado piratas o marines legendarios? ¿Habrá algún ex-Rox entre ellos o algo de ese calibre? ¿Quién sabe? Eso me lleva a preguntarme también si una vez que un Zoan queda atrapado en un despertar fallido, podría ser capaz de regresar a la normalidad, o si de plano es una transformación irreversible. Desde mi punto de vista creo que debe ser posible revertir al estado natural del usuario, pero tal vez es increíblemente difícil. Si lo pensamos, podríamos decir que es ahora la voluntad del usuario la que está dormida, y entonces tendría que suceder algo así como un antidespertar, que el usuario recupere la conciencia y esta vez domine a la de la fruta. Hay otra implicación muy interesante que deriva de esta discusión y tiene que ver con un tema reciente: la naturaleza del dios del sol Nika. En los mitos de Elbaf, Nika es ambiguo en el rol que tuvo en el pasado distante. Mientras algunos lo consideran como un símbolo de liberación y de esperanza que aparece en momentos difíciles, otros lo interpretan como un dios de destrucción que al manifestarse crea el caos y lleva el mundo a su fin. Y por otro lado, algunos se enfocan más en su aspecto cómico como un dios de la risa que baila al ritmo de su corazón, cuyo sonido es conocido como los tambores de liberación. Si existe la posibilidad de que el usuario de la fruta de Nika pierda el control, entonces, una vez que el instinto domina completamente, es cuando podrían darse esas discrepancias. Tal vez ese estado sin control es destructivo y caótico y es el responsable de la destrucción del mundo como algunos creen. Incluso el mismo Joy Boy podría haber caído en ese estado y eso fue lo que lo llevó a su fin. Una autodestrucción debida al poder de Nika y no una victoria merecida por parte de los 20 reyes fundadores, incluido el mismo Imu. O incluso podríamos pensar que Joy Boy, viendo que esa situación estaba cerca de suceder, decidió pasarle el poder a futuras generaciones. Sabemos que Joy Boy tenía pleno conocimiento de que su final estaba cerca. Una evidencia es la carta de disculpa a Poseidón grabada en un poneglyph previamente, pero otra es la escena con Emmet, en donde le da una porción de su haki para que lo proteja en el futuro cuando él ya no esté. Joy Boy hace esto como si supiera que iba a morir pronto. Una interpretación, claro, es por su edad. Joy Boy murió a los 100 años, y el tiempo no perdona. Pero otra es que él estaba plenamente consciente de que si no ponía fin a su vida pronto, el poder de Nika se le saldría de control y eso podría ser peligroso para el mundo y para sus nakamas. Tal vez eso sucedió en el primer mundo del Harley y Joy Boy trató de evitar que se repitiera la historia, si bien al final el segundo mundo de igual manera llegó a su fin. La idea es interesante porque el Gear 5 ha demostrado tener esa dualidad entre una transformación cómica y divertida, pero también amenazante e intimidante. El anime es más explícito en ese aspecto, a través de escenas donde Luffy se ve completamente aterrador ante los ojos de sus oponentes, pero el manga también a través de diálogos nos ha hecho ver que los contrincantes de Luffy no toman al Gear 5 como algo divertido, sino como una verdadera amenaza. Estoy muy ansioso por ver si esta pequeña pregunta de Oda repercute en la historia de One Piece. Y es, como he dicho muchas veces antes, esa sensación de que cualquier pista pequeña puede dar pie a giros argumentales impresionantes en el futuro, lo que hace que me encante analizar esta obra. No olvides darle like a este video si te gustó y dime, ¿qué interpretas tú de la respuesta de Oda sobre los despertares Zoan? Escríbeme todas tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo y en esta ocasión especialmente agradezco a
Emiliano Burgos, Terresegundos, Fable, Lucas Núñez, Daniel Sánchez, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Osef de Iyolide, Cristian Ledesma Candás, David Dionisio, Luis Arnott, Ay pero qué rico, Federico Juárez, Benjamín Bustos, Cosas V, Omar, Guata Contreste, Shaggy de Lazo, Renato González, Dindón, Sing de Monado, BC Belmont, Cocoto, Young Bill, Richicero, Ugi Boogie, Narogá, Jack de Pájaro, Andrés Soto, Diego Arce, Gerson 77, Nightmare 1425, Leo FR, Cristian Choquehuanca, Nicolás Pino, John Mauricio, Carlos Bartés Vitela, Paco Pérez, Jesús Chipana, Purple Cat, Lalo MX, Eduardo RS, Miguel Pérez, Catherine Gámez, José Román, Río Mojiro, Leax Q, Oliver Salinas, Maggie, Gryffindor, Andrés, VBoy 3.0, Diego Páez, Yayo Vega, Marihuano 420, Saitam, Poncho Vela, Otaku Senpai, Calzo Suchi, R. Morales, Regu B2, M. Ripper PR, Miguel Cajmon, El J, Mr. Revilló, Stevens Castaño Vallejo, Helic, Ángel Salazar, Lucho Taro, Mr. Hugo, Sergio Espinosa Cabello, Saida No HBS, David, Wonder of U, Andrew Haza, Big Buda Moreno, Netamita, Tiago Suárez, Juan Núñez, Agnes Solano, Juan, Joloy Silva Vargas y Edgar SV94. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si deseas volverte miembro. Además de apoyar al canal, podrás tener acceso anticipado a mis videos y aparecer en los agradecimientos al final. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.